Desde lo alto del Castillo de Santa Bárbara tenemos una vista panorámica perfecta de las montañas de la provincia de Alicante. Todas estas montañas que aquí ahora vemos, antes, hace unos millones de años, no hace mucho, son muy jóvenes. Pues hace unos millones de años, en torno a 22 millones de años, eso en geología no es nada, estaban debajo del mar y formaban parte del sustrato del mar Mioceno. Entonces, ¿cómo se han formado estas montañas? Porque todo esto era mar. Estos eran sedimentos que estaban en el fondo de ese mar, en el mar Mioceno, hace unos 22 millones de años. A partir de esa edad empiezan a acercarse tres placas entre sí. Por la parte del sur estaría África, por la parte del norte Eurasia, a la que pertenece Iberia, la península ibérica. Y también se agrega a ellas otra placa más pequeña, que es la placa de Alborán. Cuando empiezan a acercarse las tres placas, estos tres continentes, el espacio del fondo del mar se va restringiendo, con lo cual los sedimentos tienen que plegarse y se forma un tren de pliegues en los cuales las partes altas de los pliegues, que nosotros llamamos anticlinales, corresponderían con las montañas más altas de la provincia. Por ejemplo, Aitana, Maimó, Cabezó, etcétera. Hay muchas, por supuesto. Y las partes más bajas, los senos, las partes más hundidas de ese tren de pliegues, correspondería a los valles que vemos en la provincia, entre montañas y montañas. Lo interesante del caso es que ese acercamiento entre África y Eurasia continúa actualmente a una velocidad de 5 milímetros año, lo cual quiere decir que el relieve se sigue formando. Acabamos de ver cómo la actividad tectónica controla el relieve de la provincia de Alicante. Ese mismo proceso ocurre también a una menor escala en la ciudad. Es decir, la topografía de la ciudad de Alicante está controlada por la geología, por esa colisión entre varias placas tectónicas que mencionábamos antes. En concreto, ese relieve está controlado por una gran fractura en la corteza terrestre que los geólogos llamamos una falla, en concreto por la falla de Crevillente. Esa falla de Crevillente tiene dos efectos. Por un lado, tiene un desplazamiento lateral, pero también tiene un desplazamiento vertical. De modo que toda la zona que queda desde la falla hacia el norte está siendo literalmente levantada. Es por eso que si estamos, por ejemplo, en el Paseo de la Explanada y vamos andando hacia el norte de la ciudad, hacia los barrios de Campo Amor o de Carolinas, tenemos que subir, porque toda esa parte de la ciudad se ha levantado. Aquí, justo donde la vía del tram gira, según va desde la estación del Castillo a la estación de la Sangueta, podemos ver esa gran pared naranja y en su parte izquierda se aprecian unas rocas con una coloración diferente. La línea que separa esos dos tipos de rocas es precisamente la falla de Crevillente. Las rocas del Monte Benacántil derivan de los sedimentos que se depositaron en ese mar que en el Mioceno cubría lo que ahora es Alicante y sus alrededores. En ellas podemos observar una gran cantidad y diversidad de restos fósiles, como por ejemplo estos erizos y grandes bivalvos. El grosor de la concha de estos fósiles nos indica que estos organismos vivían en una plataforma marina con muchas corrientes, donde una concha muy fina se rompería con extrema facilidad. Si nos fijamos bien, también en las rocas podemos observar unas galerías con ramificaciones producidas por antiguos crustáceos para buscar comida y protegerse del medio y de los depredadores. También podemos observar cómo alrededor de estas galerías tenemos una gran cantidad de bolita de arena, ¿vale?, que los mismos crustáceos ponen para reforzar la galería y evitar que ésta colapse. También hoy en día existen muchos tipos de crustáceos que producen estructuras parecidas, y del estudio de ambientes actuales sabemos que esos crustáceos suelen colonizar los fondos rápidamente, en gran cantidad, después de eventos de tormenta. Este tipo de roca es muy común
en los entornos de Alicante, tanto que se ha utilizado para la construcción de muchos edificios que encontramos en la ciudad, así como el mismo Castillo de Santa Bárbara, el Ayuntamiento de Alicante y la Iglesia de Santa María, que están construidos con rocas muy parecidas a estas y que contienen los mismos tipos de fósiles. Fundamentalmente nos encontramos con dos grandes unidades. Una unidad inferior, que corresponde a la parte del pie de monte, son unas margas, que es este material que tengo aquí, es un material blando y deleznable, y ya por encima de esta nos encontramos unas calcarenitas y calcirruditas, en este caso masivas, en el que también nos podemos encontrar perfectamente con macroinvertebrados equíneos, moluscos, e incluso con glauconita, que nos está indicando que estos materiales se han depositado en ambientes marinos someros. Desde esta parada también podemos ver las características del monte Benacantil en función del relieve. Tenemos en la parte superior, marcada por estas calcirruditas y calcarenitas de la unidad superior, unos taludes muy escarpados, muy abruptos, con grandes pendientes, que es donde está construido el Castillo de Santa Bárbara. Luego tenemos un pie de monte, otra subzona que llamamos pie de monte, que estaría en una transición entre estas calcarenitas y calcirruditas y las margas que representan la unidad inferior y que constituyen otra subzona del relieve más baja, con unos 20 grados de inclinación de las laderas, y donde se ha construido el Parque de la Areta. El macizo del Benacantil es una calcarenita y está fracturada. Estos bloques sueltos constituyen una pequeña amenaza en caso de caer. ¿Por qué caen? Pueden caer por varios motivos, porque sean desencadenados después de unas lluvias intensas. También pueden caer por la vegetación. A veces los pinos tienen raíces muy fuertes que van creciendo y terminan por separar a esos bloques. Y hay un tercer motivo, en este caso concreto, que está relacionado con la propia historia de la ciudad. Y es en el siglo XVIII, a principios del XVIII, si recuerdan, España estaba en una guerra civil. Y en concreto aquí en Alicante teníamos tropas británicas y en la bahía teníamos la Armada francesa. La ciudad cayó en manos de los franceses por diciembre de 1708, y solo quedó el reducto del castillo en manos británicas. Los franceses lo que hicieron fue excavar una mina y llenarla de explosivo, con la amenaza de hacer volar la montaña. Los británicos no se rindieron y efectivamente los franceses explotaron la mina. Como consecuencia de esa explosión tenemos este sector de la montaña, que podemos observar que es toda una acumulación de bloques caóticos de grandes dimensiones en algunos casos. Eso, lo que estamos observando, es el hueco, la herida que dejó esa explosión en el monte Benacantil. Para prevenir este riesgo, las soluciones que tenemos es adoptar una serie de medidas, como se pueden observar aquí, una serie de muros, hay pantallas, se pueden hacer anclajes, toda una serie de elementos que, con un estudio geológico previo, una obra de ingeniería posterior, contribuyen a reducir este riesgo. En esta parada vamos a estudiar los procesos de alteración que vamos a observar aquí en la Basílica de Santa María, de la roca más importante de la ciudad de Alicante, la Piedra de San Julián. Esta roca es una calcarenita y es la misma que forma la cara del Moro y que contiene los fósiles que hemos estudiado en la parada anterior del castillo. Esta roca, además de utilizarse en la Basílica de Santa María, se ha utilizado en otros edificios de la ciudad de Alicante, como el Palacio de Gravina, el Castillo de Santa Bárbara o el Ayuntamiento de Alicante. Esta roca, esta calcarenita, la Piedra de San Julián, tiene una porosidad entre el 20 y el 25%. Es decir, un cuarto de la probeta es porosidad, son huecos. Y esto hace que su resistencia mecánica, su resistencia, sea menor si lo comparamos con otro tipo de roca, como por ejemplo los granitos o los mármoles. Todo en la vida tiene ventajas e inconvenientes. La gran ventaja que presenta al tener baja resistencia es que es fácilmente extraíble y labrable. Sacaban la cantera que está aquí cerca, en la Serra Grossa, más o menos a 1 kilómetro de aquí. Pero la gran ventaja que tiene esta roca es que se altera con bastante facilidad. Y esto se acentúa por su cercanía al mar.
El agua rica en sales asciende por capilaridad hasta una altura máxima, que es la que se produce la evaporación, se concentra y empiezan a precipitar los minerales procedentes o de origen marino. Esta precipitación genera una presión de cristalización que rompe la roca por dentro. Como resultado final, las diferentes formas de alteración que podemos ver va desde los alveolos o alteración alveolar, que asemeja a los alveolos de los pulmones, arenización, que es como si la roca se convirtiese en arena, o descamación o desplacados, que es como si la roca perdiese la piel. Estamos en el emblemático Paseo de la Explanada de Alicante, un lugar singular de esta ciudad. Quizá el aspecto más importante que tiene es el hecho de que tiene un pavimento, que tiene una estructura muy bonita en ondas, como recuerdo del mar Mediterráneo que tenemos aquí próximo, en el que hay una secuencia de color negro, crema, rojo, crema, etc. Y en ellas se ha representado con diferentes tipos de rocas estos colores. El negro es un negro marquina del País Vasco, el crema es el crema marfil de nuestras canteras del Pinoso y el rojo es el rojo Alicante traído de la Romana. Para representar el mar Mediterráneo se han escogido unas rocas procedentes de unos mares más antiguos. Se han escogido unas calizas fosilíferas que por su capacidad para pulirse son mármoles comerciales, como puede observarse el aspecto brillante que presenta todo el paseo, el color claro del mar Eoceno de hace 56 millones de años, y está constituida por una cantidad de foraminíferos, de microorganismos marinos que tenían la capacidad de tener un exoesqueleto calcáreo. Estos foraminíferos, sobre todo numulites, los había de varios tamaños, llegando a aparecer algunos que son incluso de tamaños centimétricos, que son macroforaminíferos. En cuanto al rojo, se extrajo de unos mares más antiguos, unos mares del Jurásico inferior, que tienen una edad de aproximadamente unos 157 millones de años y están formados también por fósiles, pero en este caso los fósiles son diferentes. Se trata de unos fósiles de unos organismos bivalvos que lo que tenían una concha muy fina, entonces al partirlos parecen filamentos, por eso se habla de una caliza de filamentos. Son fundamentalmente el género Bositra, como se podría observar si lo miráramos con el microscopio. Por último, el mármol negro, que es de mares más alejados de aquí, procede de la cuenca vasco-cantábrica y tiene una edad del Cretácico inferior, está formado también por bulistas de gran tamaño, pero que son menos visibles, y también por otros foraminíferos. La playa del Postiguet se sitúa al pie del monte Benacantil. En este lugar de la bahía de Alicante, en otro tiempo, el medio natural era ligeramente distinto. Teníamos una costa baja que se extendía hacia el sur de la ciudad, que se alimentaba de los aportes del barranco de Boniver, del barranco de Canicia, del propio barranco de Maldo. Es en el siglo XV cuando se hace el primer espigón, y ese espigón es el responsable de que la playa empiece a acumular arena, debido precisamente que actúa como obstáculo. A partir del momento en que el puerto ya adquiere un desarrollo muy importante, toda aquella costa solo deja como ejemplo de lo que pudo ser o de lo que era esta playa del Postiguet, que ha ido evolucionando hacia mejor precisamente porque ha ido captando arena. Ha habido una serie de actuaciones, como fue la reposición de arena que se hizo en el año 1989, que supuso desde luego un aporte importante para la playa, pero otras actuaciones que han sido realmente más discutidas. Es el caso del dique Expedito, que se sitúa frente al Coco, que ha generado un pequeño tómbolo y que es una trampa para la arena que las corrientes del norte a sur traen. Ver una arena con el microscopio, con una lupa binocular, no solo por supuesto es un placer estético, sino que también nos aporta una gran importante información geológica. Además, la arena presenta a nivel mineralógico granos de cuarzo, de textura cristalina, también por supuesto granos de carbonato, de caliza, que están muy bien redondeados,
Y puntualmente también podemos encontrar en la arena fragmentos de púas de erizo, fragmentos de bivalvos, foraminíferos, es decir, bioclastos. La mayor parte de los componentes de la arena, estos fragmentos de cuarzo, de carbonato, vienen de la erosión, del desmantelamiento, de los relieves circundantes a la propia playa. En este caso, el monte Benacantil, Serra Grossa, relieves que se están erosionando a lo largo del tiempo geológico y cuyos fragmentos son los que componen la arena que conforma esta característica playa del Postiguet. El estudio de las rocas, a partir de la geología, nos desvela la historia de la Tierra y de la vida del pasado. Su importancia científica hace que algunos lugares de nuestra ciudad y de su entorno formen parte